Gloria al Señor. Vamos a orar para presentar su palabra, para que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra, gracias también por este culto que te hemos rendido a ti, que te estamos rindiendo a ti, Señor, porque reconocemos que solo tú eres digno de suprema alabanza, tú eres el alto y sublime, tú eres el que está sentado sobre el trono, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que tú puedas hablarnos y que tú puedas tocarnos nuestros oídos y nos des oído atento a tu voz para obedecerte. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, Padre. Y háblanos, Señor, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una afirmación que hace el apóstol Pablo al principio de su carta a la iglesia de Roma, que debería de hacernos reflexionar, porque era una realidad que había marcado la vida de Pablo, pero que debería de marcar también nuestra vida, debería de ser un reflejo de nuestra vida, porque eso nos ayudaría a vivir de verdad la vida cristiana. Me estoy refiriendo a la afirmación que hace en la carta a los Romanos, capítulo 1 y versículo 16, donde el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. En este versículo hay varios detalles importantes que debemos de tener en cuenta. El primer detalle que vamos a ver es que cuando Pablo habla de judíos y griegos, está universalizando sus palabras. Pablo, por los prejuicios que muchos cristianos tenían al principio del cristianismo, en recién ascendido Jesús, pues los judíos pensaban que el cristianismo no era más una rama del judaísmo y que solo era para los judíos. Entonces, Pablo, conociendo estos prejuicios que muchos cristianos todavía tenían acerca de la salvación de los gentiles, con estas palabras Pablo aclara que en el plan de Dios, en el plan de salvación, Dios ha incluido personas de toda raza, lengua y nación. Porque la sociedad judía de su tiempo, y no olvidemos que Pablo era judío, dividía a toda la humanidad en dos grandes grupos de personas. Por un lado los judíos, el pueblo escogido por Dios, y por el otro todo el resto, a quienes llamaban los griegos. Dado que justo antes del Imperio Romano estuvo el Imperio Griego, que fue el que dio lugar al idioma universal que se hablaba en el Imperio Romano, porque el Imperio Romano no impuso el latín como lengua vehicular. El latín se reservó solo para las altas esferas, para los asuntos oficiales, pero el resto del pueblo habló el griego durante el Imperio Romano. Así que para los judíos solo estaban los judíos y los griegos, pero cuando hablaban de judíos y griegos englobaban a toda la humanidad. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación de los judíos y de los griegos. Cuando Pablo hace esta afirmación, está diciendo que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo el mundo. No existe ninguna tribu, ni ningún pueblo, ni ninguna nación que no vayan a ser o que no puedan ser alcanzados por el Evangelio. Y el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Al decir Pablo que la salvación es para judíos y griegos, estaba diciendo que el mensaje de salvación no tenía fronteras. Dios quiere salvar a las personas sin tener en cuenta su nacionalidad o su origen. Esto debería de animarnos a
a hablarle el Evangelio a cualquier persona, sin importar su nacionalidad ni su condición social, porque Dios ama y desea la salvación de todo el mundo. Esto viene confirmado por la visión que tuvo el apóstol Juan de lo que ocurría en el cielo y que escribió en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Juan escribe y dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Dios no desprecia ni menosprecia a ninguna cultura, a ninguna nacionalidad, ni a ninguna raza. Dios ama a todos los pueblos y naciones. Por eso Jesús dijo que no vendría el fin del mundo hasta que fuera predicado el Evangelio del reino a todas las naciones. Así que si amamos al Señor y deseamos su regreso, tenemos que vivir cumpliendo lo que se conoce como la Gran Comisión, que no es otra cosa que vivir el Evangelio de verdad. Porque cuando vivimos el Evangelio de verdad, somos portadores de la luz de Cristo, ya que Cristo vive y reina en nuestro corazón. Y donde llega la luz disipa las tinieblas. No hay tinieblas que puedan resistir la luz. Por muy densas que sean las tinieblas, donde se enciende una luz, las tinieblas desaparecen. Mateo, en la primera Navidad, o hablando de la primera Navidad, cita al profeta Isaías, que dice: el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La luz es más poderosa que las tinieblas, por eso el Evangelio es poder de Dios, porque el Evangelio trae la luz de Cristo al corazón de todos aquellos que lo reciben en sus corazones. Por eso cuando Cristo vive en nuestro corazón, somos o deberíamos de ser antorchas que alumbran siempre en todo lugar donde nos encontremos. Por eso, si de verdad somos hijos de Dios, no podemos dejar de cumplir la gran comisión, porque nuestras palabras, pero sobre todo nuestras vidas, deben de traer luz. Y como os decía, la luz, que es más poderosa que las tinieblas, disipará toda tiniebla, y la gloria de Cristo podrá ser vista por todos aquellos con los que nos relacionamos, sin importar el pueblo o la nación a la que pertenezcan. El segundo detalle en el que quiero detenerme un poco para aclararlo es lo que dice Pablo cuando dice del judío primeramente y también del griego. Si hacemos una lectura rápida sin pensar demasiado, podría parecer que Dios hace acepción de personas, que Dios tiene preferidos, dado que dice del judío primeramente. Pero debemos de tener en cuenta que no se trata de preferencias o de discriminación. Se trata simplemente del orden cronológico en el que ocurrieron los acontecimientos. Porque, ¿de qué nacionalidad era Jesús? Jesús era judío. ¿Dónde comenzó a predicar las buenas nuevas de salvación? En Israel. Por tanto, ¿de qué nacionalidad fueron sus primeros discípulos? Eran judíos.
¿Y de qué nacionalidad fueron los primeros apóstoles? Eran judíos. Si nos fijamos en el nacimiento de la iglesia, ¿en qué ciudad descendió el Espíritu Santo por primera vez el día de Pentecostés? En Jerusalén, que es la capital del pueblo judío. Y por último, ¿de qué nacionalidad fueron los primeros convertidos por la predicación de Pedro el día de Pentecostés? Eran judíos. Así que no cabe duda de que el Evangelio fue poder de Dios para salvación, primeramente para los judíos. Además está escrito que Jesús vino a los suyos y como los suyos no lo recibieron, el Evangelio se universalizó. Pero es evidente que el Evangelio fue poder de Dios para salvación, primeramente para el pueblo judío. Pero a partir de Cornelio quedó claro que no había diferencias en cuanto a la salvación entre judíos y griegos, entre judíos y gentiles. La salvación es para todo aquel que recibe a Jesús en su corazón, sin importar su raza, ni el pueblo o nación al que pertenece. Los judíos hoy en día no tienen ningún privilegio mayor que nosotros a la hora de la salvación. Ellos se salvan igual que nosotros por la fe en Jesucristo. Y sin fe ninguno podrá ser salvo. Hoy en día el Evangelio es luz para alumbrar a todo el mundo por igual. Como vengo insistiendo, Dios no hace excepción de personas. Dios ama a todos los pueblos, tribus, razas y naciones. Por lo que debemos con nuestra vida cumplir la gran comisión entre todas las razas, todos los pueblos y todas las naciones. Y más ahora que tenemos la posibilidad de alcanzar a personas de cualquier nacionalidad por la gran inmigración que hay. Por lo que no necesitamos desplazarnos para alcanzar a diferentes pueblos, a diferentes nacionalidades. Dios ha puesto a nuestro alcance todas las nacionalidades prácticamente. Nosotros solo debemos de preocuparnos de ser luces potentes y Dios ya hará todo lo demás. Tenemos que alumbrar con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestras vidas. Y la luz que hay en nuestros corazones irá disipando las tinieblas de nuestro alrededor. Porque la luz, como vengo repitiendo, siempre vence a las tinieblas. Aunque a veces, viendo el estado de nuestra sociedad, lo podrida, corrompida que está, pueda parecer lo contrario. Pero por muchas tinieblas que haya, con que encendamos una pequeña llama, la llama vence a las tinieblas. Por lo que si la luz de Cristo llena nuestro corazón y nuestra vida, no podemos evitar ser luces allí donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos y donde nos movemos. No podemos evitar ser luces entre las personas con las que nos relacionamos. Solamente debemos de dejar que Cristo reine de verdad en nuestros corazones. El tercer detalle en el que quiero que meditemos es el significado de la palabra poder que emplea Pablo cuando dice que el Evangelio es poder de Dios. Porque esa palabra en el griego original en el que Pablo escribió esta carta es dunamis o dinamis, que es también la raíz de la palabra dinamita, lo que implica poder en acción. El Evangelio no es un poder que se pueda ocultar, porque es dinamita de Dios. El Evangelio es un poder que se ve y se siente. Es un poder transformador. Pensad en lo que ocurre cuando estalla la dinamita. Nada sigue igual. Y
Y aunque a veces podamos asociar la dinamita con un poder destructivo, realmente en su origen no lo era. El problema de la dinamita es el mal uso que se hace de ella. Pero su función original, el motivo por el que el señor Alfred Nobel la inventó, fue para ayudar a los mineros a abrir las galerías en la montaña. Viendo el trabajo tan grande que tenían que estar haciendo los mineros para poder abrir galerías en la roca, en la montaña, inventó la dinamita. Así que la dinamita en su origen fue una bendición. De hecho, no sé si sabéis que cuando estalló, no sé si fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que el señor Alfred Nobel vio que la dinamita que él había inventado para bendición, vio que la usaban en la guerra, creo que fue la Primera Guerra Mundial, vio que la usaban en la guerra, dijo que se arrepentía de haberla inventado y que todo el dinero que sacara de las patentes lo usaría para una, no sé cómo se llama, una asociación para dar los premios Nobel de la paz a la persona que más hubiera destacado a nivel mundial en ayudar a mantener la paz en el mundo. Pues el Evangelio, que es dinamita de Dios, es portador de vida eterna. Pero una vida eterna que debe de comenzar aquí, en la tierra, debe de comenzar ahora, porque el Evangelio nos abre las puertas al salón del trono de Dios para que podamos vivir, aunque tengamos los pies en la tierra, podamos vivir en la presencia de Dios, teniendo relación con Dios. Por eso los cristianos decimos que no practicamos una religión, sino que practicamos una relación con Dios, porque el Evangelio es ese poder, es esa dinamita de Dios que ha roto todo impedimento que podamos entrar en el salón del reino, en el salón del trono, donde Dios está sentado reinando. El Evangelio es poder de Dios porque allí donde es recibido el Evangelio produce transformación y trae vida. Es curioso que la sociedad de nuestro tiempo menosprecie tanto el Evangelio y trate siempre de echarlo por tierra, porque, y digo que es curioso porque lo único que produce el Evangelio es vida y vida en abundancia. Por tanto, toda persona debería de desear el Evangelio, porque el Evangelio trae vida y vida en abundancia. Lo único que produce el Evangelio es transformación y cambios beneficiosos en las personas que lo reciben. Porque el Evangelio es capaz de reconstruir los corazones destrozados. El Evangelio puede restaurar a familias rotas, pero sobre todo restaura nuestra relación con el Dios tres veces santo. Y no hay nada mejor en la vida que mantener relación con Dios. Porque Dios es el único que conoce nuestro futuro y que de verdad sabe lo que nos conviene. Pero el poder del Evangelio tiene otra función, no menos importante que la de traer transformación y vida a todo aquel que lo recibe. El Evangelio es el poder o la dinamita de Dios para que podamos destruir las fortalezas del enemigo. Antiguamente, cuando se levantaba una ciudad, rápidamente se construían murallas a su alrededor y fortalezas en su interior para que pudieran resistir los ataques de sus enemigos. Y cuando un ejército quería conquistar una ciudad, necesitaba destruir las murallas de la ciudad y sus fortalezas para poder conquistarla. Pues espiritualmente ocurre algo similar. Todo el principado de tinieblas
para tener esclavizada y ciega a la mayor cantidad de personas posible, ha ido levantando fortalezas en los corazones y en las mentes de aquellos que todavía no han recibido la luz del Evangelio, porque de esa manera trata de impedir que la puedan recibir. Eso es lo que explica el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 4. En 2 Corintios 4:4, Pablo dice: esto es, entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El propósito de Satanás es mantener en tinieblas a todo el mundo y para conseguirlo ciega el entendimiento de los incrédulos por medio de fortalezas de tinieblas, para que no puedan experimentar la gloria de Cristo en sus vidas. Y es por esto que Dios ha puesto a nuestra disposición el poder o la dinamita del Evangelio, porque aunque el poder del Evangelio tiene un efecto constructivo sobre nosotros trayendo vida y restauración a los que lo reciben, tiene también un efecto destructivo y devastador en las tinieblas, porque destruye las fortalezas de tinieblas y liberta a los cautivos. No hay fortaleza de las tinieblas que sea capaz de resistir el poder o la dinamita del Evangelio. Solo hace falta que la usemos, porque un cartucho de dinamita no tiene ninguna fuerza ni ningún poder mientras no se enciende la mecha y se libera su energía. De la misma manera, a pesar de todo el poder que tiene la dinamita del Evangelio, si no liberamos su poder, no sirve de nada. Y la mecha se enciende y libera ese poder cuando nosotros tenemos relación con Dios. Porque Dios es fuego consumidor. Y cuando vivimos cerca de Él, su fuego enciende la mecha de la dinamita que hay en nosotros y las fortalezas del enemigo son destruidas y los cautivos son liberados. Cuando el fuego de Dios está en nuestro corazón, su luz no se puede esconder, por lo que nos convertimos en antorchas vivientes que van dinamitando las fortalezas de tinieblas y libertando a sus cautivos, porque insisto, la luz no se puede esconder y donde hay luz, las tinieblas desaparecen. El cuarto y último detalle en el que quiero que nos fijemos es cómo empieza el apóstol Pablo el versículo en el que estamos meditando. Pablo empieza diciendo: no me avergüenzo del Evangelio. Cuando Pablo empieza diciendo no me avergüenzo del Evangelio es porque probablemente muchos, o por lo menos algunos de los cristianos que vivían en Roma, se avergonzaban de mostrar y de confesar que eran cristianos. Y esto que a priori puede parecernos extraño o puede parecernos malo, si nos ponemos en su lugar, nos daremos cuenta que era una reacción bastante comprensible. Roma, la gran Roma, era la capital del imperio. Era una ciudad populosa en la que se podía encontrar de todo. Y cuando digo que se podía encontrar de todo, me refiero a que se podía encontrar de todo lo malo que nos podamos imaginar. Se practicaban todo tipo de degeneración, y depravación y maldad. Porque tenemos que tener en cuenta que nunca antes se habían establecido ni en esa ciudad ni en el imperio
los principios éticos y morales del cristianismo, por lo que la ciudad vivía en un desenfreno moral total. Para que podamos entender por qué algunos cristianos se avergonzaban del Evangelio, quiero que nos preguntemos, ¿cuántos cristianos hoy en día, sin tanta presión y sin tanta oposición moral como la que había en la ciudad de Roma en tiempos de Pablo, estando con compañeros de trabajo que están presumiendo de acostarse con quienes les da la gana, son capaces de defender la pureza del matrimonio y la conveniencia de llegar vírgenes al matrimonio? ¿O cuántos cristianos son capaces de no reírse con chistes verdes y explicar que el adulterio, la fornicación y los actos impuros no nos hacen gracia porque somos cristianos? ¿Cuántos cristianos somos capaces de defender en tertulias, mientras desayunamos con nuestros compañeros de trabajo, los principios morales establecidos por Dios en su palabra? Y si a nosotros nos cuesta dar a conocer y defender nuestra fe y los valores y principios establecidos por Dios en su palabra, y eso a pesar de que vivimos en una sociedad democrática en las que nuestras vidas no corren peligro, imaginémonos lo que sentirían nuestros queridos hermanos de la ciudad de Roma en medio de una sociedad que tenía normalizada la vida amoral o inmoral y que además perseguía a muerte a los cristianos. Este es el motivo por el que algunos cristianos se avergonzaban o temían identificarse como cristianos. Y por eso Pablo recalca que él no se avergonzaba del Evangelio. Los cristianos de Roma podían recibir la enseñanza, la corrección y la exhortación de Pablo porque sabían que Pablo no les estaba enseñando una teoría. Pablo enseñaba desde la experiencia personal. Pablo enseñaba con el ejemplo. Vamos a leer una pequeña descripción que hace Pablo mismo de lo que había sido su experiencia personal por anunciar el Evangelio de la gloria de Cristo. Este resumen, esta descripción de su experiencia personal la encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Quiero que la leamos para que nos demos cuenta que él sí que tenía motivos para avergonzarse del Evangelio. Él sí que tenía motivos para vivir su cristianismo de una manera privada, sin anunciar el Evangelio. Y sin embargo, nunca dejó de ser portador del mensaje del Evangelio. Vamos a leer esa descripción que Pablo hace en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, donde dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he sido náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Creo que Pablo tenía motivos más que sobrados para no haber seguido anunciando el Evangelio. Él podía haber dejado de anunciar el Evangelio y descansar, porque había trabajado bastante para el Señor.
Sin embargo, él sabía que mientras Cristo fuera el Señor de su vida, él no podía dejar de alumbrar. Y por eso comienza el versículo diciendo: no me avergüenzo del Evangelio, para que sus palabras pudieran servir de ejemplo y de ánimo a los cristianos de Roma. Y para nosotros también, aunque él no sabía que sus cartas iban a ser consideradas escritos inspirados, pero estas palabras de Pablo deberían de transmitirnos a nosotros ánimo, para que no nos avergoncemos del Evangelio y seamos capaces de vivir manifestando en todo momento, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia el Evangelio de la gloria de Cristo. Creo que todos los cristianos, o por lo menos la mayoría de los cristianos, deberíamos hacer un alto en el camino y pedirle de corazón perdón a Dios por haberle fallado y habernos avergonzado del Evangelio, por lo menos en alguna que otra ocasión. Y deberíamos también tomar el compromiso firme delante de Dios de no volver a avergonzarnos del Evangelio, sino ser luces potentes donde Él nos ha puesto para que alumbremos. Pensemos y tengamos en cuenta que quizás las personas con las que nos relacionamos no tengan ninguna otra oportunidad de recibir el mensaje del Evangelio. Y por tanto, si nosotros nos avergonzamos del Evangelio y no compartimos nuestra fe con ellos, si no les hacemos partícipes de la luz de Cristo que hay en nosotros, irán a parar al infierno por culpa de nuestra negligencia a la hora de usar el poder del Evangelio que Dios ha puesto en nuestras manos. A veces no somos lo suficientemente conscientes de que Dios ama a todo el mundo y Dios desea que todos lleguen al arrepentimiento. Esto lo afirma Dios mismo a través del profeta Ezequiel en el capítulo 33 y versículo 11. Donde Dios dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Dios no quiere la muerte del impío. Él desea que todos se arrepientan. Dios desea que su luz pueda alumbrar a todo el mundo para que se puedan arrepentir. Pero Él ha puesto su luz en nuestros corazones para que vayamos a los impíos y la luz que hay en nosotros pueda disipar las tinieblas, de tal manera que los impíos puedan ver y experimentar en sus vidas la luz que produce el Evangelio de la gloria de Cristo. Para Dios es tan grave que nosotros nos avergoncemos del Evangelio que Jesús dijo: el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y Pablo añade: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no tenemos ninguna excusa para avergonzarnos y esconder debajo de la cama la luz que hemos recibido, porque Dios, conociendo nuestra debilidad, nos ha dado su Espíritu que nos llena de poder, como le dijo Jesús a sus discípulos poco antes de ascender a los cielos, que Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios no espera que nosotros seamos testigos
eficaces y valientes por nuestras fuerzas, por nuestros medios, por nuestra sabiduría o por nuestra palabrería. Dios espera que seamos valientes en nuestra debilidad, porque confiemos en el poder que Él nos ha dado y basemos nuestra valentía en nuestra relación con Él, porque en Él está todo el poder y toda la sabiduría que necesitamos para extender la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Para terminar, quiero decirte que si quieres experimentar el poder del Evangelio en tu vida y que tu corazón esté lleno de luz, lo primero que debes de hacer es abrir las puertas de tu corazón a Jesús y entregarle la corona de tu vida, porque Jesús es la luz del mundo. Así que si quieres recibir a Jesús en tu corazón, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar. Señor Jesús, yo quiero abrirte en este momento la puerta de mi corazón. Yo reconozco que he vivido en tinieblas, reconozco que he vivido en pecado, que he vivido de espaldas a tu voluntad, pero tu palabra ha llegado a mi mente y a mi corazón y ha traído luz. Y yo quiero abrirte la puerta de mi corazón para que entres en mi corazón y reines sobre mi vida. Oh Dios, yo te pido que te sientes sobre el trono de mi vida y me ayudes a obedecerte. Ayúdame a no avergonzarme nunca del Evangelio. Ayúdame a hacer luz en medio de las tinieblas. Ayúdame a transmitir tu luz con poder. Que el poder del Evangelio se manifieste en mi vida y a través de mi vida, y que pueda ganar almas para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, quiero invitarte a que busques una iglesia donde se predique el Evangelio vivo, el poder de Dios. No una iglesia en la que se prediquen tradiciones humanas. La tradición solo nos puede servir de ejemplo para algunas cosas, pero no nos sirve para entrar en el reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos necesitamos el mensaje del Evangelio, el poder de Dios. Y por eso te pido que puedas buscar una iglesia donde se predique el mensaje del Evangelio, no tradiciones humanas. Si no has hecho la oración, no lo dejes para mañana. Quizás mañana sea demasiado tarde, o tal vez no. No lo sé. Solo Dios sabe cuándo te llamará. Pero no te esperes a que sea demasiado tarde. Si quieres contactar con nosotros y compartir un culto presencial con nosotros, puedes venir a la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana. Si quieres visitarnos, serás muy bienvenido. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, o puedes visitar nuestra web, que es iglesiagénesis.jindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos ni mayúsculas. .jindofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga y te guarde hasta la semana que viene, si Dios